Bien, entonces vamos al mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, esta mañana, ya que estuvieron sentados un buen momento escuchando a los niños y al ministerio de jóvenes. Me gustaría llevarlos al libro de Segundo de Reyes, por favor, en el capítulo 22. Libro de Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2. Hay varios versículos que me gustaría tomar como base para introducir este mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Voy a pedir que no haya movimiento con los niños, los jóvenes, que no estén entrando y saliendo, por favor. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al versículo 2. Vamos, niños que están aquí adelante, pónganse de pie, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2. Y luego vamos a ir a los versículos 8 al 11. Y luego también vamos a leer, hermanos, a Segundo de Reyes 23, 1 al 3, como también los versículos 23 al 24. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Primero, Segundo de Reyes 22, 1 al 2. Y dice la Biblia: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ¿qué dice la Biblia? A derecha y a izquierda. Mira lo que dice los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dice el versículo 9, vamos al 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Quiero que todos leamos el versículo 11, por favor. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó, ¿qué dice la Biblia? Rasgó sus vestidos. Ahora vaya al capítulo 23, por favor, versículo 1 al 3. Capítulo 23, 1 al 3. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta cuándo, hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y leamos juntos el versículo 3. Y poniéndose el rey, hizo pacto delante de Jehová, de que tenía sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda la alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, note usted cómo termina, cómo es la bendición de este rey Josías. Versículo 24 y 25. Lea ahí conmigo, versículo 24 y 25. ¿Están conmigo? Dice la Biblia: asimismo barrió Josías, lean conmigo, hermanos. Asimismo barrió Josías a los sacerdotes, leamos juntos el 25. No hay otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual.
Muy bien, qué tremendo. Pueden tomar asiento esta mañana. Note usted, hermanos, la bendición aquí de un rey. Y mi tema de este mensaje se titula Josías, el rey que retomó la palabra de Dios. Imagínese usted, en el Antiguo Testamento, todos sabemos que ha habido reyes muy buenos, pero también hubo reyes demasiado malos. Pero este Josías fue uno de los mejores reyes en todo el Antiguo Testamento. Nadie podía imaginar, fíjese bien, que un niño de 8 años podía llegar a ser uno de los mejores reyes en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Cuando yo leo esta historia en el capítulo 2, en el versículo 1 de Segundo de Reyes, la Biblia dice, cuando Josías comenzó a reinar, ¿de cuántos años era? Era de 8 años. ¿No cree usted que a los 8 años es como para andar jugando canicas? ¿Es para andar jugando pelota? ¿Es para andar jugando a las escondidas con los demás niños? Pero Josías, a los 8 años de edad, dice la Biblia que comenzó a reinar. Y la historia es la siguiente. El padre de Josías fue Amón. Y la Biblia nos dice que Amón fue uno de los peores reyes en el Antiguo Testamento. Un rey malo que llevó la idolatría, que llevó el pecado, un rey que se alejó de Dios y un rey que abandonó la ley de Dios. Ahora, viene su hijo y toma el trono a los 8 años de edad. Y Josías, imagínese, un niño con una visión y con una proyección espiritual tan especial, que dice la Biblia que cuando él tenía 16 años, es decir que 8 años después que tomó el reinado, la Biblia nos dice que Josías comenzó a reparar el templo, comenzó a limpiar el templo, a reparar las ventanas, a reparar las puertas, a reparar los techos, y comenzó a limpiar todo el desorden que había en el templo. Dice la Biblia que mandó también a los sacerdotes para que reunieran a los carpinteros, para que se les diera dinero para reconstruir una vez más el templo. Pero en medio de todo el abandono que su padre había dejado en el templo, imagínese qué tan descuidado y tanto polvo había en el templo, que uno de los sacerdotes encuentra la ley de Dios. Encuentra el libro maravilloso de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que el sacerdote le dijo al escriba, hemos encontrado el libro de la ley de Dios. Entonces vienen delante de Josías, le dan todo el informe y le dicen, hemos dado el dinero a todos los carpinteros, hemos dado el dinero a todos los constructores para que hagan la obra que tú mandaste, pero también le dijeron, hemos encontrado un libro. Entonces el escriba leyó delante del rey lo que había en ese libro. Y ese libro, lo que estaba contenido en ese libro, era la ley maravillosa que Dios había dado a Moisés y que Moisés había dado al pueblo de Israel. ¿Por cuántos años habrá pasado, hermanos, el libro de Dios, la ley de Dios, empolvado en el templo? Es más, yo creo que su padre Amón jamás leyó el libro de la ley, porque de tal manera que el libro estaba como tirado, descuidado, escondido, empolvado. Nadie tenía memoria de la ley de Dios. Pero el sacerdote y el escriba encuentran en medio de todo el desorden, de todo el caos espiritual y material, y en medio de todo el desorden, van descubriendo el libro maravilloso que es la palabra de Dios. Llegan delante del rey Josías cuando ya tenía 16 años. Y dice la Biblia que leyeron el libro delante del rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? En el versículo 11. Porque yo creo que el versículo 11 es lo central de lo que Dios quiere decirnos esta noche. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice la Biblia? Rasgó sus vestidos. Déjeme explicarle qué significa el rasgarse el vestido o el cortarse la barba en el Antiguo Testamento. Cuando había algo impresionante, cuando había algo que causaba como dolor, como pena,
como una señal de tragedia, pero a la misma vez una señal de celo y de dolor por algo que había pasado, lo que hacían los reyes era cortarse un pedazo de barba o simplemente rasgarse el vestido, es decir, jalárselo con ganas, de tal manera que ellos rompían su vestido real en señal de repudio, en señal de vergüenza o en señal de dolor. Y ahora, cuando el rey Josías, de 16 años, escucha el contenido del libro de la ley, lo más que puede hacer es lamentarse, caer en un profundo dolor, rasgar sus vestidos, porque el libro de Dios había estado abandonado en la casa de Dios. Yo quiero decirle algo muy importante esta mañana. Cuando usted tiene el libro de Dios, que es la Biblia, y usted nada más lo tiene empolvado, si usted no aplica este libro maravilloso, si usted no toma la palabra de Dios, si usted no la aplica a su vida, estamos haciendo como hizo el padre de Josías y todo su reinado. Abandonaron el libro, lo tuvieron empolvado por muchos años en el templo, hasta que alguien lo descubre y el rey comienza a sentir profunda tristeza, porque el pueblo había estado sin el mandamiento y sin la ley de Dios. Se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces podríamos nosotros, conscientes o inconscientemente, caer en la misma tragedia de esta condición del pueblo de Israel? De abandonar la palabra, de tener un libro tan maravilloso, pero no leerlo, solo traerlo los domingos bajo el brazo para que digan que somos cristianos. O simplemente muchas veces podríamos tener el libro de la Biblia ahí como un adorno, como una señal de religiosidad, pero sin entender lo que ella dice, porque no la hemos leído. ¿Sabe qué hizo Josías? Josías se dolió porque el libro había estado abandonado y nadie lo había sacado. Y a partir de ahí, dice la Biblia que Josías, lo que hemos leído, convocó a todo el pueblo, le informó al pueblo lo que la Biblia decía, pero no solamente eso. Dice la Biblia que promulgó un pacto delante del pueblo, y el pacto decía: nos comprometemos todos de corazón y alma, nos comprometemos a guardar todos los estatutos, testimonios y mandamientos que este libro de la ley encierra. Y dice la Biblia que todo el pueblo prometió y le prometió a Dios guardar sus mandamientos. Y déjeme decirle que según la Biblia, no ha habido otro rey como el rey Josías en el Antiguo Testamento. Un rey que llevó a la prosperidad al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque retomó la palabra de Dios. Dígame, ¿qué somos nosotros sin la palabra de Dios? Sin la palabra de Dios no somos nada. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo? El apóstol Pedro le dijo a Jesús: pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sin este libro maravilloso de la palabra de Dios, nuestras vidas no tendrían sentido. Nuestras vidas serían sin rumbo, sin dirección, porque lo que nos da rumbo, sentido a la vida es retomar este libro maravilloso que es la Biblia y aplicarlo a nuestra vida. No ha habido rey como el rey Josías en el Antiguo Testamento. ¿Saben, mis queridos hermanos? El rey Josías bien pudo haberse quedado indiferente ante la lectura del libro de la ley. Él simplemente no pudo haber creído que ese libro era el libro de Dios, o simplemente el rey hubiera preferido no incomodarse en escuchar el libro de la ley, o simplemente el rey pudo haber seguido el ejemplo de su padre Amón al no leer el libro de la ley, o simplemente él hubiera dicho: de todos modos, tengo 16 años y voy a disfrutar la vida de otra manera. Pero no fue así el rey Josías. El rey Josías fue un rey que amó la palabra de Dios, que buscó el rostro de Dios, que tuvo un arrepentimiento y un dolor en su corazón, porque el libro de Dios había estado escondido. Pero mire cómo termina esta historia maravillosa. En el capítulo 23, versículo 24 al 25, mire lo que la Biblia dice. Y ve ahí conmigo lo que la palabra de Dios nos dice.
Bueno, tengo un poquito. En el versículo 1 al 3 del capítulo 23